Over Dorado, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Bienvenido a Clicracia, el poder de la información. Un clic, la democracia en la información, formación para la democracia. Gracias por estar con nosotros, Over. Sí, muy buenos días para usted, Roger, y para toda la audiencia, para todo su equipo de trabajo. Gracias por la invitación y espero poderles servir en la información. Sí, señor. No, pues claro que sí, Over Dorado. Para que nos pongamos en contexto, vamos a escuchar al presidente de la CUT, Fabio Arias, haciendo la convocatoria a sendas movilizaciones en las diferentes ciudades del país frente a los palacios de justicia. ¿Por qué y para qué? Ese es el contexto. Fabio Arias. Desde la Central Unitaria de Trabajadores invitamos a todo el pueblo colombiano a que participemos en las concentraciones alrededor de los palacios de justicia este 28 de enero. Y aquí en Bogotá, frente al Palacio de Justicia, al lado de la Plaza de Bolívar, desde las 4 de la tarde, para decirle a las altas cortes que no pueden por ninguna circunstancia declarar ilegal o inconstitucional el decreto de los 2 millones con el cual el gobierno decretó el salario mínimo vital para el año 2026. Muy bien, Over. Háganos el favor de ampliarnos como secretario general de la CUT esta convocatoria y las razones. Bueno, nosotros como Central Unitaria de Trabajadores CUT, que hacemos parte del Comando Nacional Unitario, hacemos este llamado a raíz de las posiciones que han mantenido los gremios económicos y particularmente los empresarios. Pero entre los empresarios hay, digamos, matices en términos de cómo se presentó la mesa de concertación, ¿cierto? Y tenemos que decirlo así. La Central Unitaria de Trabajadores y el Comando Nacional Unitario quería llegar a un acuerdo con los empresarios. Ellos nunca quisieron llegar a un acuerdo. Y obviamente el no llegar a un acuerdo dejó en manos del gobierno la posibilidad de valorar lo del salario mínimo. ¿Por qué hago esta introducción? Porque queremos decir que la mesa de concertación ha sido históricamente un espacio importante para dirimir algunas controversias. Ahora, con la situación del cambio de gobierno que se dio en estos 3 años, que llevamos hasta ahora 4 años, la relación empresarios, gremios económicos, gobierno cambió y digamos que hubo más cercanía con el pueblo trabajador y eso pues afectó la situación de la mesa de concertación. Los empresarios, en cabeza particularmente de la Antifenalco, pues definieron no ponerle mucho cuidado a esa mesa y creyeron que por los medios de comunicación que ellos siempre han tenido digamos, un manejo histórico de ellos, porque prácticamente ellos también hacen parte del control de esos medios de comunicación, creyeron que con esa situación iban a solucionar el problema del salario mínimo, por lo menos en lo que respecta a este último año. ¿Qué pasó ahí? Pues obviamente los 16 puntos que nosotros estamos pidiendo no fueron posibles porque ellos estaban sobre 7.21. Pero lo grave de esto es que detrás de todo este proceso se presentó un estudio de parte de la OIT que para nosotros fue muy importante en términos de lo que significó para la referencia de lo del salario mínimo. Y fue un estudio de la OIT que implicó dejar de lado varias situaciones de control o de mirada que tenían los gobiernos anteriores, empresarios y gremios económicos. Y particularmente eso, pues, que presentó la OIT fue un punto de referencia nuestra como Central Unitaria de Trabajadores y como Comando Nacional Unitario, pero también del gobierno. Y eso tuvo 2 elementos centrales, sustentos a nivel internacional y a nivel de la Constitución de Colombia. 1, el convenio 131 de la OIT, ¿sí? Y 2, el artículo 53 de la Constitución política colombiana. Y en esto, pues, se pasa de un elemento central, del salario mínimo vital, ojo con eso, salario mínimo vital, que implicaba pues tener en cuenta eso. Debido a esta situación, con más detalles, pues nosotros entramos en el proceso de apoyar
obviamente positivamente la definición que da el gobierno en términos de sacarlo por decretos y obviamente en el porcentaje que lo incrementa. Esto pues obviamente ha creado toda una situación frente a los gremios económicos y empresarios y obviamente para nosotros ha sido muy importante porque está recogiendo a cerca de 2.400.000, 2.500.000 personas y en términos de la situación pues obviamente va a generar un aumento sustancial en términos del poder adquisitivo de la gente. Queriendo decir con esto que todavía, inclusive con ese aumento, históricamente, con lo que se ha dado frente al salario mínimo, aún se deben 27 puntos de acuerdo a la OCDE y de acuerdo a los estudios que nosotros tenemos, ¿cierto? Entonces, esa convocatoria que estamos haciendo nosotros como central, que usted la acaba de plantear ahí con nuestro compañero presidente Fabio Arias, tiene como sentido, como claridad, es decir, que juegue un papel pedagógico frente al pueblo colombiano y frente a la gente en términos de decirles el por qué reivindicamos lo del salario mínimo en la forma que lo venimos desarrollando durante estos últimos años. Y eso es decirle a la Corte Constitucional, a los organismos de control y de justicia del Estado colombiano, de que estamos de acuerdo con eso y obviamente no tienen ninguna validez, ni sustento económico, ni social, ni laboral, que Consejo de Estado o un organismo de control o de justicia del Estado colombiano entre de una manera directa a decir no está de acuerdo con eso. Para nosotros es claro que esta situación es de importancia para todos los trabajadores y trabajadoras, pero particularmente para aquellos que de una u otra manera están involucrados con el salario mínimo vital legal vigente. Hola, buenos días, gracias por acompañarnos en Clickracia. Bienvenido. Usted acaba de decir que no hay ningún sustento como para que ningún organismo... Hola. ¿Me escucha, Over? Hola. Over. No, ¿me escucha a mí? A mí sí me escucha. No, hola, Over. ¿Me escucha? Over. ¿Me está escuchando, Over? Sí. Bueno, hermano, adelante. ¿Hoy me escucha? Parece que no. Hombre, entonces el problema no es nuestro. Entonces el problema es nuestro. Porque entonces este es el tercer invitado que dice que no nos escucha al aire y nosotros sí vamos a tener que hacer un programa entre nosotros. Yo le pregunto a usted, se le pregunta a mí. Oiga, venga, mientras se restablece la comunicación con Over Dorado, algo que me llamó la atención, él dice que faltan todavía 27 puntos para, digamos, llegar al nivel en que debería estar el salario. Eso es lo que quiso decir, ¿o qué? Según la Organización Internacional del Trabajo, estamos atrasados en eso. Oye, sí. Disculpen que yo no sé qué es lo que está pasando, ahí hay como una... Tranquilo. Oye, antes de darle la palabra, y usted nos dice sí o no, cortillita la respuesta, porque la estábamos comentando Germán y yo, y ya le doy la palabra para que le haga su pregunta, pero entonces, para dejarlo clarito, según la OIT, faltan todavía 27 puntos porcentuales para llegar al nivel ideal de un salario mínimo. Claro, es que mire, es que la OIT hizo ese estudio, lo va a decir, claro que sí. ¿Por qué? Porque falta que se coloque y se calcule con base en la canasta de los alimentos, pero también vivienda, arriendo y vivienda. Tercero, salud y educación, pero también los servicios públicos. Entonces, esta relación que hace la OIT dice, no solamente es para el trabajador, sino para su familia, tamaño de la familia. Y entonces hace todo un estudio con un familiar, con 2 familiares, con 3 familiares y 4 familiares. El promedio en Colombia, de acuerdo al estudio que se hace, es de 3.6. Se supondría que el salario mínimo en Colombia debería estar hoy en 3.200.000 pesos. Hoy, ¿sí? Entonces, por eso yo planteé lo que planteé en términos de todo el proceso. Y estos son estudios también de la OCDE en términos de cuál debe ser el poder adquisitivo de un salario mínimo vital,
escúcheme bien, vital, que recogería todos estos elementos que le acabo de decir, no solamente el trabajador como trabajador solo, sino su núcleo familiar y todas las variables que se involucran para tener en cuenta de que el salario efectivamente juegue, que el salario mínimo juegue para la vida digna y para el trabajo decente. En esa lógica, la cajera del Oxxo, como diría Luisa Postres, la hija de María Fernanda Cabal, debería ganar lo suficiente para mantener a su familia y no solamente para mantenerse ella. Bueno, Over, la pregunta era la siguiente. Usted dice que no hay ningún argumento técnico para tumbar el decreto de salario mínimo, pero sin embargo esta manifestación, estas protestas buscan que ninguna de estas instituciones lo vaya a tumbar. ¿Tiene el gobierno, creen ustedes que el gobierno tuvo suficiente sustento técnico para decretar este salario mínimo y blindarlo para que no haya ninguna forma de que lo tumben? Claro que sí, por eso comentó yo lo que está pasando económicamente y lo que ha venido pasando económicamente en el país, pero también la situación de rezago y la brecha que ha existido en este proceso. Miren que hay 3 criterios que se mantuvieron con los gobiernos de Duque hacia abajo, hacia atrás, que fueron el criterio fundamental de la inflación, IPC. Segundo criterio, la productividad, ¿sí? Y el crecimiento económico, el tercer criterio. Y obviamente dentro de la productividad y crecimiento económico se mira el margen de ganancias que se tienen a nivel de todo el proceso económico en la vida, no solamente del país, sino de la empresa. Esos eran los 3 criterios exegéticos en términos estrictos de mirar la situación. Entonces, cuando se miraba así, obviamente los empresarios miraban la situación hasta el gobierno de una manera, y esa mirada la que da la ANDI, FENALCO y ACOPI en el proceso. Nosotros, ¿qué decimos? Pero detrás de eso hay una canasta familiar, ¿sí? Y están los factores que yo les acabo de explicar a ustedes. Por eso cuando se mira el estudio de la OCDE, está explicándonos Over pertenece a ese organismo. Entonces el rezago estaba en 49 puntos, 49, casi 50 puntos. Y este aumento o este incremento de 23%, pues obviamente nos deja muy cerca en términos de ir cerrando más rápidamente la brecha. Entonces, conectividad más la nuestra está muy bien, porque ustedes nos siguen viendo, nos siguen oyendo, así con la claridad y la nitidez que les está llegando. Qué maravilla. Pero, como dice Juan Manuel Galán, hay que hacer mucho todavía, por eso tan importante para las comunicaciones, para la productividad y la conectividad y la competitividad, que es precisamente, me volví, la conectividad. Continúa, que estaba usted en el momento en que estaba explicándolo claramente sobre el nivel al que hay que llegar. Ya continúe, por favor, que estaba diciendo antes de que se fuera que por lo menos este 23 nos pone más cerca de cerrar la brecha. Ajá. Bueno, y obviamente cuando nos pone más cerca es seguir caminando, seguir trabajando hacia allá en términos de las variables que la OIT, ¿sí? Viene planteando. Entonces, para nosotros es muy importante todo lo que va a pasar ahora en marzo, lo que va a pasar en mayo y lo que puede pasar en junio, julio, en términos de la correlación de fuerzas que tiene con los gobiernos y con todo lo que se va a sustentar en términos de lo que es el poder legislativo en el país. Y por eso, de una u otra manera, nosotros venimos jugando en términos de toda esta situación para que el salario mínimo vital siga de una u otra manera directa efectivamente tocando salario digno, vida digna y obviamente bienestar social y todo. Y queremos dejar claro también esto. Nosotros como Central, como CUT, no estamos porque se quiebre ninguna empresa, pero sí estamos planteando una lucha muy fuerte que se ha venido determinando históricamente en el país, y es el tema de la distribución de la riqueza.
¿Por qué los empresarios y gremios económicos están diciendo acá se va a tocar solamente el tema de los costos salariales y se va a afectar a las empresas? ¿Y por qué no miramos cuáles son las ganancias que tienen las empresas? ¿Es posible o no tocar esas ganancias para que los trabajadores y trabajadoras, que somos los que generamos la riqueza, que somos los que estamos somos los protagonistas en la producción de la riqueza, de una u otra manera, de esa torta que es la riqueza en general, pues cómo se distribuye mejor? Y eso es una lucha y hay unos intereses claramente determinados entre los trabajadores y trabajadoras y entre los empresarios. Y en esto nosotros le hemos dicho así: o uno se pone la camiseta, se viste con los trabajadores o trabajadoras, o se pone la camiseta de los empresarios y empresarias o gremios económicos en el país. Y eso es lo que ha hecho la Central Unitaria de Trabajadores, eso es lo que viene haciendo directamente el Comando Nacional Unitario, y de una u otra manera compartimos por eso la decisión por decreto que tomó el gobierno. Hola, buen día, cordial saludo. ¿Ustedes creen que la decisión que vaya a tomar la Corte es una decisión más política que en el plano de sus competencias? Porque digamos que históricamente son los gobiernos, el Ejecutivo, el que ha decidido el incremento del salario mínimo, y esto nunca ha tenido una revisión por parte de otro organismo de control. ¿Ustedes creen que aquí haya una decisión política de por medio de que la Corte pueda sucumbir a algunas presiones, por ejemplo, de los empresarios, especialmente de la ANDI y de FENALCO? O sea, que haya una posibilidad de eso, pues claro, porque la Corte Constitucional casi que está cooptada por el establecimiento y los empresarios. Usted ha visto que frente a este gobierno la Corte casi que en el tema económico ha sido inclemente en términos de que el gobierno está planteando lo de las reformas sociales, lo de el bienestar social, y particularmente la Corte se ha colocado siempre, casi que ha sido una conducta de preservar los intereses de los gremios económicos y del empresariado acá. Entonces, eso ha pasado con el tema de los servicios públicos, eso ha venido pasando con el tema de las reformas tributarias, de todo lo que los afecte al establecimiento. Las cortes, las altas cortes, sea la Corte Suprema de Justicia, sea la Corte Constitucional, sea el mismo Consejo de Estado, ¿sí?, entran en un proceso de ubicación de intereses que ellos están claramente determinados. Ellos hacen parte de los poderes del Estado que en 200 años han venido caminando alrededor de unos intereses que favorecen el establecimiento en términos de los procesos. ¿Cómo así? Como que hay intereses que favorecen al país, pero ellos están dentro de las decisiones que dan, sobre todo en este gobierno, favorecen las multinacionales y las empresas extranjeras? ¿Por qué no están favoreciendo el interés nuestro en esta situación? Y nosotros como trabajadores, yo vuelvo y repito y quiero decirle a la ANDI, a FENALCO, a COPI, nosotros no estamos interesados en que en ningún momento las empresas dejen de funcionar, pero sí les estamos diciendo, miren los márgenes de ganancia. Si hay alguien y entidades que les está yendo bien con este gobierno, son las empresas, y si no, miremos los márgenes de ganancia que han venido teniendo. Pero para ellos todo lo que sea mirar salarios, sí, mirar salarios de los trabajadores, que somos los que generamos y producimos la riqueza, para ellos son costos, son costos empresariales, costos salariales que de una u otra manera van a deprimir las empresas, pero no se dan cuenta qué es la ganancia que está teniendo la empresa, y nosotros les decimos, de esa ganancia nosotros queremos un porcentaje más alto para de una u otra manera poder distribuir de una u otra manera eso en nuestras familias y tener una mejor calidad de vida y un mejor sustento de trabajo digno. Bueno, un saludo, pero yo quiero insistir en algo, y es en el pequeño y mediano empresario, Over, que obviamente no tiene la capacidad de pronto para pagar un salario mínimo de 2 millones de pesos, y eso lleva inclusive a buscar otras alternativas de contratación que no son tan dignas ni son tan benéficas para ese empleado. ¿Qué decir frente a estos dos sectores, Over, que resultan afectados de pronto con estas alzas del salario mínimo? Bueno, nosotros entendemos y particularmente se lo planteamos al gobierno, y el gobierno es consciente de eso, ¿sí?, que lo que es las pequeñas y medianas empresas van a necesitar un subsidio en todo este proceso, ¿cierto?
y obviamente estamos en valorar la situación. Y entre otras, yo quiero decirles a ustedes que además de toda esta situación que planteamos, se hicieron, digamos, por parte nuestra, unas recomendaciones y unas sugerencias que si queremos decirlas son también exigencias al gobierno nacional y a los poderes del Estado en términos de tener en cuenta situaciones que se están dando por parte de decisiones macroeconómicas en el país y obviamente que para nosotros de una manera directa pues vienen afectando también el tema del poder adquisitivo de los salarios. Si ustedes miran, nosotros pedimos de que los arriendos entrar en un proceso de mirada diferente a lo que se tienen, que el tema de los temas de jubilación, mesadas pensionales, pues no se miraran alrededor del IPC, sino que se miraran también alrededor del aumento del salario mínimo, porque casi que los pensionados que se van teniendo históricamente, hoy el 80%, escúcheme bien, del 100% de los pensionados, el 80% hoy está con el salario mínimo. Para ellos inclusive fue un sustento muy importante en el proceso para mejorar su, digamos, su poder adquisitivo. Nosotros hemos venido planteando de la necesidad de que las tasas de interés, ¿sí? Que de una u otra manera tienen que ver con el resorte y con una incumbencia del Banco de la República frente al manejo macroeconómico del país, se bajen, porque favorecen no solamente a los pequeños empresarios y empresas y gremios económicos, sino también a los trabajadores y trabajadoras. Y lo que estamos viendo es que las tasas de interés de una manera directa, pues tampoco los empresarios, ni ACOPI siquiera nos quiso acompañar. Ellos dijeron, nosotros no nos metemos en eso. Pues nosotros les decíamos en la mesa de consejeros, ¿por qué no firmamos un documento para que directamente el Banco de la República pague las tasas de interés y haya mejor posibilidades de manejo por parte de los dineros, no solamente de ustedes, sino de parte de los trabajadores y trabajadoras, y que de una u otra manera los créditos pues no sean tan caros para entrar a solventar cualquier crisis que pueda tener por parte de los trabajadores, por parte de los pequeños empresarios y por parte de los grandes empresarios. No quisieron tampoco. ¿Por qué? Porque ellos saben que han tenido el poder en las decisiones de eso. Entonces, cosas como esas se vinieron dando. Entonces, el tema central, yo con la pregunta que me hace el compañero periodista de las pequeñas y medianas empresas, nosotros consideramos que el gobierno debe plantearse un subsidio para ellos especialmente, solamente para ellos. Oye, ¿usted cree que la suerte que corra el salario mínimo en esta decisión será igual la suerte que corra el tema pensional? ¿Ustedes ven también peligro de que la Corte vaya a tumbar esa reforma? O sea, nosotros estamos en esa lucha, porque inclusive la movilización que vamos a hacer ahora el 28 tiene que ver con ambas. Una, lo del salario mínimo vital, y dos, lo de la ley pensional, porque nosotros vemos que realmente las cortes están muy interesadas en que el establecimiento siga manejando las cosas, los fondos pensionales privados, que no se les toque nada a ellos, porque para ellos es importante seguir en otro tipo de inversiones con las platas de los pensionados, y eso sí, si la va a utilizar el gobierno para cosas de servirle al pueblo colombiano y a la situación de crisis que tiene en Colombia frente a cosas, eso no se puede, pero para que ellos lo utilicen en otras cosas, sí. Entonces, el empoderamiento que tiene hoy los grandes gremios económicos, los empresarios, frente al manejo de todo lo que son... Hola, hola. Lo estamos escuchando. Sí, frente al manejo que es lo que está planteándose hoy en términos de los intereses de los trabajadores y trabajadoras, son muy complicados. La Corte Constitucional, lo que puedan hacer para obstaculizar, para frenar, inclusive para hundir lo que ya fue aprobado por el Congreso de la República, lo van a hacer. Entonces, de eso se trata el 28 de enero, en términos de decirle, nosotros estamos acá planteando la necesidad de que se respeten todas las definiciones que tienen que ver constitucionalmente con el bienestar social
de los trabajadores y trabajadoras y del pueblo en general. El tema pensional no es solamente para los trabajadores, es también para aquellos que de una u otra manera entran en un proceso de la producción y pueden de una u otra manera recibir una pensión justa, equitativa y de una u otra manera que genere un nivel de vida cuando él deje de producir en términos del proceso. Y particularmente esto va a favorecer mucho a los adultos mayores y a las compañeras mujeres en el país. Otro tema que siempre se saca a relucir cada vez que se incrementa el salario mínimo es la excusa de que no se sube tanto el salario mínimo porque eso genera inflación y desempleo. ¿Qué decirle a los que argumentan esto cada vez que se piensa en subir el salario mínimo por encima de los índices de inflación? Pues mire, en estos últimos 3 años si hay algo que ha cambiado es eso. O sea, miren la inflación hoy en cuanto está, ¿sí? Mire la situación económica del país cómo está. Mire las ganancias de las empresas cómo están. Entonces, que el dólar, o sea, con este gobierno todo iba a subir, mejor dicho, iba a implosionar el país. Y si ustedes miran el dólar cómo está, entonces aquí se meten los poderes y las instancias que han estado en el establecimiento del país, de lo que es el Estado, y buscan cualquier pretexto para no reconocer lo que está dando. Nosotros, ¿qué planteamos frente al tema del salario mínimo y el tema de la ley pensional? Lo que estamos planteando es que hay una dinámica en términos del fortalecimiento del bienestar social de los trabajadores y los que entran en su pensión, y que al hacer eso y que el poder adquisitivo se mantenga, entonces va a haber un tema de consumo muy importante en términos de que también las empresas tengan su nivel de sustento en forma normal y que de una u otra manera las ganancias que ellos tienen entren a distribuirse un poco mejor. No del todo, pero por lo menos un poco mejor. Y creo que yo se los digo a ustedes así, señores periodistas, y a Roger y a ustedes que me están entrevistando, nosotros no vamos a renunciar a los otros 27 puntos que hay de brecha con el tema del salario mínimo vital en términos de... Y ahora no se habla de salario mínimo legal vigente, no, ahora estamos hablando de salario mínimo vital, y es la narrativa que nosotros le estamos planteando al pueblo trabajador, a los hombres y mujeres que de una u otra manera están cotidianamente trabajando, que están caminando las calles con el valor de su trabajo, que esto va a seguir así para todos, por el bienestar de todos. Y obviamente el tema de la reforma laboral, que tiene que ver también en cómo se privilegia el tema de la contratación en términos del proceso de la estabilidad laboral, y no que se siga haciendo por situaciones de contratos que son, digamos, leoninos, que son contratos muy mal para la vida de las personas que de una u otra manera pues tienen familia y de una u otra manera quieren tener una pensión a nivel de su vida laboral. Como suele decir nuestro colega Javier Arboleda, el dato mata el relato. Dato mata relato. A propósito de lo que realmente ha sido desde el punto de vista de las consecuencias económicas, lo que ha pasado en el país. Usted lo acaba de decir. Habla del dólar, habla de la inflación y de otros datos. Y quiero meterlo en el tema de las encuestas que viene ganando Iván Cepeda, quien sería, si las cosas terminan el 31 de mayo, como las encuestas de Inbamer para Caracol Noticias y Blue Radio, la de GAT3 para RCN, la de Guarumo para Guarumo y la de este fin de semana, estas dos, Guarumo, y la del Centro de Consultorías para Cambio. Iván Cepeda sería la continuidad del gobierno del cambio. Entonces, definitivamente aquí uno piensa que la gente es boba, permítame la expresión over, y me da vergüenza como nuestro internauta inteligente, pero uno a veces dice, la gente es boba porque se deja empujar por el relato que obviamente a él tienen derecho quienes
quieren lograr el poder. Entonces el relato tiene mucha invención y mucha gente cree la invención, la manipulación. ¿Usted cree que entonces la gente está dejando de ser boba y realmente está entendiendo que el dato objetivo, el hecho objetivo, está por encima de lo que políticamente se quiere inventar? Sí, lo que pasa, yo le digo esto, Roger, y a todos sus oyentes. Miren, nosotros cuando se da lo del gobierno del cambio con Petro, lo que hicimos, sabíamos que esto no iba a ser fácil. Entendemos que este es un gobierno, lo quiero decir así porque no soy petrista, yo no soy petrista, quiero dejarlo aquí claro, pero sabíamos que este gobierno iba a tener dificultades, lo que no valorábamos, qué tipo de dificultades y hasta dónde iban esas dificultades, que este gobierno podía cometer errores, de hecho los ha cometido, pero es que este gobierno también ha cometido aciertos en sus hechos políticos. Nosotros, particularmente lo que yo represento, nos hemos sentado en los aciertos, ¿sí? Tanto el Frente Amplio como el Pacto Histórico, que vamos a un proceso de consulta, ¿sí? Vamos a mirar el tema de las dificultades, los desaciertos, en términos de que eso no se siga cometiendo, porque efectivamente los hubo, ¿sí? Entonces, cuando se habla lo del relato acá, en el relato está mirar lo de la economía, mirar todo lo que es las reformas sociales, profundizarlas en términos de que le sirva a la democracia en este país y al bienestar social. Y hay un hecho importante, Rocha, que hoy está viviendo el mundo, América Latina, el Caribe y Colombia. El tema de la soberanía nacional, el tema de la autodeterminación como pueblos y el otro tema, la paz regional, que implica también la paz mundial. Y esa particularidad es lo que nos diferencia a nosotros del planteamiento que viene haciendo por parte de las condiciones que se unen al fascismo, toda la derecha, toda la extrema derecha y todos los que están ahí para plantearnos la necesidad de que debe profundizarse la democracia y por eso de una manera directa nosotros hemos venido planteando que este proyecto político continúe. Y obviamente en el movimiento social hay matices, hay diferencias y ahí se van viendo. El pacto histórico tiene una mirada, ¿cierto? Nosotros tenemos una mirada también como Frente Amplio, porque todas las organizaciones no estamos en el pacto histórico, pero el pacto histórico es una columna importante en el proceso. Y dentro de este proceso estamos mirando cómo se trabaja el tema de la democracia, cómo se sigue trabajando el tema del bienestar social y cómo se mira el tema de la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y lo de la paz en términos de la región, de nuestro país y del mundo. Y creo que esto hace una mirada frente a cuál debe ser la posición del gobierno frente al relacionamiento con las potencias a nivel mundial. Y cuando me refiero a eso, me refiero a Estados Unidos, me refiero a China y me refiero a Rusia fundamentalmente. Y obviamente cómo va a ser el relacionamiento con nuestros vecinos en términos de la integración que se debe dar, de lo que dijo Simón Bolívar, de la Gran Colombia y una y otra manera que los pueblos del mundo de una u otra manera juguemos el papel que tenemos que jugar. Y entendamos esto, Roger, los países no somos pobres. Lo que pasa es que la dominación y el saqueo nos va sacando los recursos y la explotación al interior del país nos ponen en una condición de pobreza, pero el país sigue siendo rico. Lo que nosotros necesitamos es un poder del Estado, incluyendo gobierno, incluyendo el legislativo, incluyendo la justicia e incluyendo los organismos de control, que entienda que el país debe tener soberanía, autodeterminación y obviamente jugársela por la paz en el país, en la región, en el Caribe y en el mundo. Y tener un relacionamiento equilibrado, recíproco, de solidaridad con los diferentes países a nivel internacional. Comparto con usted y con nuestro internauta y televidente una noticia importante a propósito del salario mínimo vital para los médicos internos. Esta es una muy buena noticia. Van a empezar a recibir cada mes, por primera vez en la historia de Colombia, un reconocimiento equivalente a un salario mínimo legal
fijado en 2.292.705 pesos, que son recursos girados directamente por la administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES, sin intermediarios y con total trazabilidad de los fondos públicos. Una decisión que se adoptó con base en lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 2466 de 2025, conocida como la reforma laboral, que recuerden ustedes está pues en estudio de exequibilidad, que establece un apoyo de sostenimiento de naturaleza académica, que esto es muy importante, y formativa para los estudiantes de medicina durante su internado rotatorio obligatorio por un periodo de hasta un año. Tan buen hombre, ¿no? Excelente noticia, Over. No, Roger, es que yo le digo, esto va a ser un efecto boomerang positivo para la gente. Yo particularmente estoy hablando mucho con los compañeros de alternativos, periodistas, que estudien mucho lo del salario mínimo vital. Es muy importante, ¿por qué? Porque ustedes pueden ayudarnos mucho en el tema de la narrativa con la gente, ¿por qué es esto? Y eso ayuda por qué se debe tener un gobierno democrático, progresista y todo. Nosotros, ¿qué decimos? Si hay algo que ha hecho el régimen, los regímenes políticos y todo lo que es el establecimiento, los gremios económicos que gobernaron en este país 200 años, es tener una situación muy berraca. Que un sector de la gente vulnerable y pobre de este país, ¿sí? Los quiera tanto que quieran seguir siendo pobres. Nosotros lo que estamos planteando es, no, despertemos de eso, nosotros tenemos todo el derecho a disfrutar de los recursos que tiene este país integralmente como lo están disfrutando una minoría acá. Y entonces, eso del salario mínimo es muy importante porque es un avance en el proceso. Por eso la continuidad de un proyecto que de una otra manera avance mucho más allá de un gobierno nacional, que vaya también a los gobiernos territoriales, pero también que coja los demás poderes del Estado, que son el aparato legislativo, el poder del Estado legislativo, el poder del Estado de la justicia, el poder de los controles, y eso tendría unas implicaciones muy positivas en términos del proceso de paz y los procesos de equidad social, de justicia social y de lo que nosotros hemos venido planteando de bienestar social para los trabajadores y trabajadoras. Inclusive yo le digo, Roger, si hay uno de los gremios que ha sido maltratado en todo este proceso, son los mismos periodistas, en el nivel que usted quiera ver, en el nivel que usted quiera ver. Miren los tipos de contratación que tienen hechos. Entonces, yo llamo mucho a los compañeros, compañeras, que de una u otra manera están en el proceso, que entiendan todo lo que nosotros hemos venido planteando y ojalá acompañen las movilizaciones, sea porque den la noticia, sea porque den la narrativa, pero que sepan por lo menos por qué estamos metidos en esto. Y creo que el pueblo colombiano va a ganar. Y ténganlo por seguro que esto evita más violencia de la que de una u otra manera se presenta en el mundo y en el país. Creo que el bienestar social es un antídoto importante para parar la violencia en el país. Sí, señor. Vamos a estar pendientes de todo eso. Dorado Cardona, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, de lo que ocurre el 28 de enero, o sea, movilizaciones en torno a los palacios de justicia. Van a ser en todo el país. Vamos a estar pendientes de eso hoy y de pronto conversamos entonces al día siguiente del 28. A ver qué pasó, ¿le parece? Y le anuncio esto, vamos para una para el 3 de febrero, vamos otra para el 7 de febrero y creo que no terminamos febrero sin una movilización muy fuerte frente a toda la situación que tiene en el país, pero también a nivel mundial. Nosotros aspiramos a que la ida al gobierno del presidente Petro tenga las garantías necesarias el 3 de febrero allá. Sabemos que allá no va a ir Zelensky, que allá no va a ir gente a arrodillarse y nada, no sabemos en qué calidad va el compañero Gustavo Petro. Y vamos a estar en un proceso de alerta en todo el país de movilizaciones, de concentraciones, para que ellos no crean que Petro está yéndose para allá solo. Y lo segundo, hay una gran movilización el 7 de febrero en términos de la situación que sigue viviendo Palestina y obviamente por la paz mundial en términos de la intromisión
no, imperialista en el mundo, pero particularmente la norteamericana, en América Latina y el Caribe. Gracias, hombre, por ese adelanto. Estaremos entonces muy pendientes. Muchas gracias, hombre, por todo y felicidades y mucha suerte en esa movilización del 28. Bien, vamos para adelante. Over Dorado Cardona, secretario general de la CUT, a propósito de la invitación que hace la más grande de las centrales obreras a unas movilizaciones en torno a los palacios de justicia este 28 de enero, porque la justicia, la rama del Poder Judicial, en estos momentos tiene sobre la mesa las demandas. Recuerden que empezaron con tutelas y luego se habla de un medio de control que es el de nulidad, este es ante el Consejo de Estado, sobre el salario mínimo, que llegó a 2 millones de pesos, incluyendo el subsidio de transporte. Si no es con el subsidio de transporte, es como 1.750.000 pesos aproximadamente. Entonces, es la Corte Constitucional. Bueno, mejor dicho, ¿será exequible o no exequible? ¿Será que sigue o no sigue su rumbo o se le cae el decreto? Porque fue un decreto del presidente Gustavo Petro Urrego ante la imposibilidad de que las centrales obreras y los empresarios se pusieran de acuerdo en torno a un salario mínimo que tenía un margen de negociación del 6.7% y el 16%. Si hubieran llegado a la mitad con los 2 dígitos que esperaban los representantes de los trabajadores, pues entonces no hubiera tenido legalmente y constitucional legalmente el gobierno que recurrir al decreto que pasó finalmente a un 23.7%.